Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez en esta tarde hoy también con ustedes. Entonces, damos la bienvenida a Víctor Chávez, nuestro gran amigo que nos acompaña desde México. Él ya estuvo con nosotros compartiendo una sesión, pero nos quería compartir también esta sesión. Es un tema también que lo ha apasionado mucho desde aquellas épocas en que compartíamos con un gran maestro que tuvimos, el padre Sergio Bernal, un jesuita, del cual leyeron ustedes un documento. Ustedes leyeron ese documento que nos dejó el padre Sergio Bernal sobre el magisterio social del Papa Juan Pablo II. Entonces, creo que vamos de pronto a escuchar muchas cosas que ustedes ya leyeron, que ustedes ya trabajaron en el ejercicio que hicimos de evaluación con ustedes precisamente el sábado pasado. Darle la bienvenida y bueno, estar atentos, tomen nota, preguntas, para que si se van abriendo el espacio, levantando la mano, cualquier cosa para que podamos ir avanzando en el tema, ¿vale? Y normalmente siempre al final hay un espacio un poco más largo para las preguntas, pero si hay algo que no está claro, pues pueden levantar la mano para que de una vez Víctor nos lo aclare. Bueno, bienvenido Víctor, hermano, y muchas gracias. Al contrario, los saludo a todas y a todos ustedes, agradeciéndoles su paciencia y con mucho gusto aquí desde la Ciudad de México, compartiendo este tema dentro de este diplomado del ABC del pensamiento social de la Iglesia. Y bueno, aunque ya lo mencionó Miguel, de cualquier manera no quiero dejar de hacer un tributo, un ofrecimiento de esta clase a un gran colombiano, jesuita, maestro de muchas generaciones desde la Gregoriana en Roma y también en América Latina, el padre Sergio Bernal Restrepo, en paz descanse. Y bueno, él fue un gran impulsor de la doctrina social de la Iglesia para América Latina, precisamente porque le tocó vivir prácticamente todo el pontificado de Juan Pablo II, haciendo un servicio para la Iglesia desde Roma y desde otros espacios, pero muy cercano al pensamiento, al magisterio social de Juan Pablo II. Y es por eso que me ha invitado Miguel a compartir esta clase, que aunque ustedes ya leyeron algo sobre el tema, créanme que nunca se agota. Y recuerdo que en nuestras clases de doctrina social, cuando estábamos viendo algunos de los documentos y levantábamos la mano con el padre Sergio Bernal, jesuita colombiano, levantábamos la mano, hacíamos nuestra pregunta con mucha seriedad y con mucha buena intención, y el padre Sergio guardaba unos segundos de silencio, cosa que nos causaba mayor expectación, y después decía: creo que no has leído bien la encíclica Labora in Exercens o la encíclica Centésimos Años. Entonces esa era siempre su respuesta: tienes que leer bien, despacio, para no tergiversar el pensamiento del Papa. De manera que, aunque ustedes ya hayan tenido un acercamiento a través de la lectura de este texto, van a encontrar cosas nuevas porque es un pensamiento rico, abundante y muy amplio. A ver si esta hora y media nos da para tanto. Recuerden que esta presentación yo se la mando a Miguel de manera que la puedan tener y bueno, está a su disposición. A manera de introducción, lo primero es decir que a Juan Pablo II le tocó un tiempo difícil, en el sentido que había muchas críticas desde muy diversos espacios hacia lo que era doctrina social de la Iglesia, tanto desde el punto de vista de la pastoral, en América Latina particularmente, en los años 70, 80, pues se impulsó toda una reflexión teológica que llamamos teología de la liberación y que era muy viva en América Latina. Y los teólogos de la teología de la liberación pues ponían en entredicho la existencia, la pertinencia, la validez de una doctrina social de la Iglesia que parecía muy europea, muy desde el centro del poder del mundo, muy capitalista, y por lo tanto no entendía las cosas del continente y de América Latina con su pobreza. Pero también, y habían muchos, y todo este desconcierto que marcaban estas voces,
pues se filtraban por todos lados. Pero también había un descrédito hacia la doctrina social por la parte académica. Había varios teólogos moralistas, particularmente, que ponían serios cuestionamientos a la existencia de una doctrina social de la Iglesia. O porque lo sentían como un mensaje ideologizado y exponían sus razones, o porque decían que esto no es doctrina en sentido puro y duro, que doctrina, en el sentido más clásico de la palabra, pues no tenía nada que ver con los contenidos de esta enseñanza, y que la Iglesia tenía un mensaje religioso que sí tenía algunos toques con aspectos sociales, pero que no tenía propiamente dicho una enseñanza social. De manera que, tanto por el lado académico como por el lado de la teología y la liberación, y luego por el lado pastoral, pues había un descrédito de la doctrina social. Había muchas críticas. En ese escenario, tomen en cuenta dos cosas más: el Concilio Vaticano II y el Papa Pablo VI no eran afectos a usar el término doctrina social de la Iglesia. Más bien, casi no lo usaron. El mismo Concilio Vaticano solamente existe en un número de la Gaudium et Spes una referencia al pensamiento social de la Iglesia, y se acabó. Entonces, pues tampoco el magisterio hablaba de doctrina social de la Iglesia. El término mismo no estaba en uso. De manera que cuando muere Pablo VI y viene el cónclave, eligen a Juan Pablo I. En ese cónclave, Karol Wojtyła, que participó en el concilio, que participó también en este cónclave ya como cardenal, es interceptado por un periodista italiano en ese viaje que hizo de Roma a Polonia, a Cracovia, y le dijo: oiga, me han dicho, el reportero italiano, el periodista, me han dicho que usted es maestro de doctrina social de la Iglesia, que usted enseña doctrina social, que cree en la doctrina social. Pero aquí en Italia y en el resto de Europa hay un descrédito por esta enseñanza. ¿Me podría usted permitir de hacer una entrevista? Y Karol Wojtyła aceptó, y ahorita continúo con esta descripción. Pero el hecho de que un periodista haya interceptado a uno de los pocos cardenales, a uno de los pocos obispos, arzobispos, que creían en la doctrina social, pues confirma este ambiente de descrédito por la doctrina social que existía en los años 70 y 80. De manera que al siguiente cónclave, porque Juan Pablo II muere muy pronto, muy pronto, al siguiente cónclave, este arzobispo de Cracovia, Wojtyła, es elegido papa, Juan Pablo II, y desde entonces comienza un impulso muy significativo y serio de la doctrina social durante todo su pontificado. Por eso es imposible agotarlo en un semestre y mucho más en hora y media. Son 26 años de magisterio social, 26 años de gobierno de la Iglesia a nivel mundial, y bueno, muchísimas enseñanzas que no se pueden resumir en pocas líneas. De manera que cuando es electo papa, entre un cónclave y el otro cónclave, el primero de Juan Pablo II y el segundo donde ya fue elegido él se llevó las preguntas del periodista italiano, Vittorio Messori, y dio respuesta por escrito, yo creo que una máquina de escribir, esas viejitas, dio respuesta muy puntualmente a 23, 26 preguntas que le hizo este señor. Todas exponiendo los argumentos que ponían en jaque la doctrina social. Y terminando esa entrevista, mete los papeles en un cajón de su escritorio y se va al nuevo cónclave y ya no regresa porque ya es elegido papa. De manera que esos papeles se quedaron ahí por muchos años. Nadie supo de eso. Pero yo lo quiero considerar porque es el primer impulso. Apenas llega al pontificado y él acababa de escribir 23 respuestas positivas de la existencia y los argumentos que sustentaban la existencia y posibilidad de una doctrina social de la Iglesia.
Este texto, que fue escrito en el año 78, se vino a conocer por ahí de los años 90, y fueron publicados tanto en Polonia como en Italia, ya traducidos y luego al español, hasta el año 1991. Por casi 20 años estuvieron ocultos, pues porque se quedaron en un cajón ahí de un escritorio del entonces arzobispo, y casi 20 años después fueron encontrados, traducidos y publicados. De manera que, aun cuando todavía no entraba como pontífice, ya había hecho una defensa muy sólida intelectualmente, sobre la posibilidad de la doctrina social. Pero, no obstante eso, van a venir una avalancha de eventos, de momentos, en los cuales Juan Pablo II impulsa la doctrina social en toda la Iglesia. En primer lugar, su primer viaje fuera de Italia, del Vaticano, que viene a la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla, y ahí da un discurso inaugural, que si me permiten una tarea o un estudio posterior a esta clase, lo único que les pido es que vayan al documento de Puebla, al discurso inaugural de Juan Pablo II, porque es de una gran importancia. ¿Por qué es de una gran importancia? Porque recién electo sumo pontífice, en América Latina se preguntan, los obispos particularmente se preguntan, ¿qué sabe un polaco de América Latina? La realidad de esos países de Europa del Este, eslavos, la realidad del pueblo polaco es muy distinta a la realidad de los pueblos latinoamericanos. Y es elegido un papa polaco. Segundo, ¿qué sabe Karol Wojtyła, Juan Pablo II, de la teología de la liberación? Que es lo que está en México, en toda América Latina, en gran discusión, y que era uno de los fantasmas esenciales que rondaban en torno a esta tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Doctrina, teología de la liberación sí o teología de la liberación no? Y esos eran los grandes temas álgidos que atravesaban todas las sesiones de Puebla, de su preparación y luego durante la sesión de trabajo. Y bueno, pues el Espíritu Santo actúa, no cabe duda, el Espíritu Santo ilumina, seguramente también los asesores, obviamente, pero el Papa Juan Pablo II se presenta ante todos los obispos y le da un discurso de inauguración que pone las cosas claras. ¿En qué sentido? Liberación sí, la palabra liberación y lo que eso implica sí, porque el Evangelio de Jesús es liberador. Segundo, el trabajo de la Iglesia por la liberación de un pueblo oprimido y pobre, sí, pero no bajo cualquier andamiaje intelectual o conceptual, sino bajo una clara antropología, cristología y eclesiología. La Iglesia sí se debe comprometer con la liberación de un pueblo oprimido, pero no bajo coordenadas marxistas o socialistas, sino bajo una clara antropología, cristología y eclesiología. Y estos tres elementos que él llamó ahí la verdad sobre Cristo, la verdad sobre el hombre y la verdad sobre la Iglesia, son elementos de la doctrina social, del mensaje social de la Iglesia. Entonces ese discurso que es providencial, iluminado, ayuda a clarificar el camino, y bueno, Puebla fue un hito en América Latina, esta conferencia del episcopado, por sus conclusiones. Y en esas conclusiones aparece la doctrina social sin pena ni vergüenza. Además de eso, el Papa escribe 3 encíclicas sociales, que son básicamente las que vamos a explorar rápidamente en la sesión de hoy. Laborem Exercens del 81, Sollicitudo Rei Socialis del 87 y Centesimus Annus de 1991. Son 3 encíclicas sociales. Difícilmente van a encontrar tantas encíclicas abiertamente sociales en algún otro pontificado. Sin embargo,
esta expresión de Puebla, de que está en el discurso inaugural, la traigo a colación porque es una invitación abierta a superar las sospechas, a superar todo ese ambiente de animadversión contra la doctrina social que existía cuando él llegó a ser electo pontífice. Y en la parte final de este discurso de inauguración de Puebla, les dice a los obispos, confíen en esta doctrina social. Aunque algunos traten de sembrar dudas y desconfianza sobre ella. Él tiene perfectamente claro que hay quienes siembran estas dudas y desconfianzas. Y luego viene una serie de verbos muy claros y concretos. Estudiarla. Y estudiarla con seriedad, como ustedes están haciendo ahora. Procurar aplicarla, cada uno en el ámbito de competencia donde se desarrolla. Enseñarla. Ser fiel a ella es, en un hijo de la Iglesia, garantía de autenticidad en su compromiso, de frente a las delicadas tareas y exigencias sociales. Y todo como fruto de un esfuerzo en favor de la liberación o de la promoción humana. Entonces, en este espíritu del discurso inaugural de Puebla, trata desde el primer momento de espantar esas dudas, de dar certidumbre a los fieles, a todos los miembros de la Iglesia, de que la doctrina social existe, es pertinente, es sólida, tiene su fundamento y está perfectamente anclada en el ser y quehacer de la Iglesia. Y empieza entonces poco a poco a sembrar la confianza en esta enseñanza. Confíen responsablemente. Yo también les digo a ustedes, confíen responsablemente. Apliquen todos estos verbos a su vida cristiana y de compromiso laboral y social, eclesial, pastoral. Pero confíen. Confíen porque además en un tiempo donde hay pocas o muy pocas o casi ninguna utopía, el contenido de esta doctrina social es la mejor utopía social para los tiempos actuales. Pero hay que explorarla, hay que estudiarla, hay que asumirla, hay que incorporarla a la manera de pensar nuestra y de actuar, por supuesto. Bueno, además de esas 3 encíclicas sociales, Juan Pablo II es el gran impulsor porque viene una carrelada de documentos, son 26 años de pontificado, además un pontificado muy activo y muy rico a nivel internacional, en distintas regiones del planeta, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de animación de la Iglesia. Es un pontificado, no digo 100% volcado a lo social, pero sí cuyo magisterio y cuya acción evangelizadora toca todos los aspectos de la vida social. Tenemos 3 encíclicas que son trinitarias. Redemptor Hominis, el Redentor de los hombres, que es Cristo. Dives in Misericordia, que es una encíclica sobre Dios Padre rico en misericordia. Y Dominum et Vivificantem, que es el Señor y dador de vida, que es el Espíritu Santo. Estas 3 son encíclicas trinitarias. Y aunque son encíclicas trinitarias, cada una tiene un aspecto o varios aspectos sociales de una gran riqueza y vivacidad. La dejo ahí. Si alguno no ha leído alguna de estas, yo particularmente les recomiendo la segunda, Dives in Misericordia, cuya belleza teológica y orientación social es extremadamente clara. La justicia es necesaria, sí, pero la justicia debe de ser superada por la misericordia si queremos construir humanidad. Y vienen otros documentos, algunas exhortaciones apostólicas, otras encíclicas muy ricas, sobre los cuales se hizo mucho estudio, mucha pastoral también, como sobre el tercio milenio adveniente, preparándonos a la tercer milenio que ya se acercaba, o Novo Milenio Ineunte, una vez que ya entramos en el año 2000,
una nueva era del cristianismo. Incluso mandó a hacer un libro breve de doctrina social, porque decía la doctrina social está un poco esparcida por todas partes y se requiere una síntesis oficial, por así decirlo. Y esa síntesis oficial tiene un nombre, es un documento muy breve, y sin embargo tiene un nombre muy largo. Aquí lo tienen ustedes, voy a leer el nombre larguísimo, que es Orientaciones para el estudio y enseñanza de la doctrina social en la formación de los sacerdotes. Es el libro de orientaciones pedido por el Papa, publicado por la Congregación para la Educación Católica, y que miren, en unas cuantas páginas está una síntesis muy bien lograda de lo que es la doctrina social. El padre Carlos Soria, un español dominico, especialista en doctrina social, hizo este documento y él nos platicaba, a un servidor y a otros profesores, que cuando el Papa quiso esto, lo quiso para las universidades católicas y de inspiración cristiana. Solamente que cuando salió el documento, las universidades católicas y de inspiración cristiana sintieron que no le correspondía al Vaticano hablar sobre estos temas y dar orientaciones para el quehacer universitario. Y ante la poca aceptación que tuvo en ese espacio, entonces el Papa le dio un giro y dijo, bueno, pues van a ser orientaciones para el estudio y enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes. Y así quedó, como un primer documento de orientaciones para la formación de los sacerdotes, pero el contenido estaba pensado para los universitarios, para los laicos y laicas que estaban estudiando profesionalmente para ejercer un servicio en la sociedad y que tenían que tener estas orientaciones precisamente para penetrar de espíritu cristiano las realidades temporales. Puedo citar aquí más documentos, pero no tenemos tiempo. Además, hay otras exhortaciones apostólicas. Continuó el Papa elaborando la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero, cuyos mensajes son eso, construcción de la paz. Y todos los mensajes de Juan Pablo II son de una enorme riqueza a propósito de... Son textos breves, pero muy iluminadores. También comenzó el Papa Juan Pablo II a reunirse con los representantes de los estados acreditados ante la Santa Sede, un trabajo de diplomacia vaticana, y a reunirlos en torno a Navidad y darles un mensaje social, 100% social, e incluso muchas veces con particular dedicación por los problemas del mundo que se estaban viviendo. Todo esto pues, ha sido publicado, está en internet y también es de una enorme riqueza. Las veces que participó el Papa en la Asamblea Plenaria de Naciones Unidas, sus discursos, homilías, catequesis, hasta en Los Ángeles, todos sus viajes, 100 y pico de viajes, todos sus mensajes tienen un claro incidencia social, una clara orientación social de la evangelización. Y profundiza aspectos de la problemática social con una gran capacidad de discernimiento y de entendimiento de los asuntos del mundo. De manera que todo el pontificado de Juan Pablo II, riquísimo, es digno de estudiarse, aunque si no en todos los temas, algunos documentos y algunas de sus partes. Y como si eso fuera poco, todavía quiso un compendio. Pidió un compendio de la doctrina social de la Iglesia. Acababa de salir el Catecismo de la Iglesia Católica, y en ese catecismo, en la tercera parte, la vida en Cristo, pues sí se hacía alusión evidentemente a un compromiso social, pero hacía falta mayor explicitación de las enseñanzas sociales de la Iglesia, sobre todo en el último siglo. Y quiso entonces que se elaborara un compendio. En un primer momento pidió que se llamara catecismo, al final no salió como catecismo por varias razones, pero esto quedó expresado desde Ecclesia in America, en el número 54, la idea de hacer un catecismo, que al final fue un compendio, porque responde a una necesidad de evangelizar lo social antes
del nuevo milenio. Y el Papa constata que, por ejemplo, lo que dijo él en Centesimus Annus, que la doctrina social es parte esencial de la nueva evangelización, pues como que esa idea no permeó. Que no fue usada la doctrina social como un instrumento de evangelización. Y que se estudia, pero se estudia a veces de una manera muy intelectualoide, muy abstracta, muy teórica, sin una dimensión práctica o pastoral. Y lo que la gente necesita son referencias completas, específicas, autorizadas para discernimiento. Y eso es lo que contiene el compendio. Entonces sale el compendio de la doctrina social de la Iglesia como un querer, como un deseo de Juan Pablo II, que costó muchos años elaborarlo, muchos años, no fue una cosa breve. Y al final, pues, dicho también por el cardenal Bantuán, a quien le encargó el Papa realizar este compendio, el Papa tenía la idea de que el compendio fuera otro libro como este, delgadito, muy breve, muy sencillo, en una edición pequeña que él quería regalarlo en el jubileo de los trabajadores del año 2000. Era el regalo del Papa a los trabajadores, al mundo del trabajo. Un pequeño compendio de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, ese fue el deseo del Papa, pero no se cumplió tal cual es. El libro, pues, dejó de ser de pocas páginas, no fue una cosa así, sino que es un libro choncho, el compendio. Tiene muchísimas páginas y además no tiene un lenguaje propiamente para los trabajadores, de manera que salió como otro catecismo, por así decirlo. Pero bueno, esa fue la intención. Costó muchos años consultar en todo el mundo a los expertos. Al INDOSOC le pidió el cardenal Bantual hacer una colección que acompañara su difusión, ahora sí con pequeños libritos para los trabajadores. El cardenal Bantual muere en el 2002, todavía no sale el catecismo, lo retoma el cardenal Martino, de Justicia y Paz, y bueno, pues hasta que se terminaron de hacer incluso las revisiones y traducciones y todo un trabajo muy, muy, muy amplio, fue como se editó en el 2006 el compendio de la doctrina social de la Iglesia. El Papa lo quería para el año 2000 y terminó saliendo en el 2006. Y es un librazo que si alguno no lo tiene, valdría la pena que lo tuviera. Siempre y cuando tenga presente lo siguiente, que es la doctrina social de la Iglesia hasta Juan Pablo II. Y esa doctrina social se ha enriquecido mucho ahora con Benedicto y con el Papa Francisco. Pero bueno, hasta aquí esta parte como histórica, cuya razón de ser ha sido decirles la gran importancia del pontificado de Juan Pablo II para rescatar de la nada a la doctrina social y darle un lugar importante en la vida de la Iglesia. Y si hoy ustedes y yo estamos hablando de doctrina social, junto con muchos otros maestros y una dinámica más amplia, es porque Juan Pablo II la rescató de la nada. La rescató de la indiferencia, de las críticas, de las burlas, y le dio su lugar, le dio un carácter de teología moral, en fin. Vamos a ver a continuación algunos puntos de ahí. Pero la Iglesia, el Espíritu Santo que obra en la Iglesia, pues creemos que no se equivoca, y fue un gran acierto elegir a este Papa polaco, que aunque no supiera mucho de América Latina o de África, pues sí sabía de doctrina social y lo impulsó en toda la Iglesia con enormes frutos, tanto para su región de Europa del Este como para su propio país, Polonia, como para muchas otras partes del mundo, incluidos América Latina. Hoy es San Juan Pablo II, es un santo, y es un santo no solamente por su carisma. Yo les invito a leer a Juan Pablo II. He mencionado varias encíclicas. Si no han leído 3, pues yo creo que no han podido saborear la riqueza de su magisterio. Al menos 3 documentos, bien leídos, bien peinados, bien asimilados. Vale la pena hacerlo. Y si son estos 3 documentos sociales, pues mejor.
Primera encíclica social, Labor in Exercens. Vamos entonces a ver rápidamente, de una manera muy sumaria, algunas de las aportaciones más importantes de cada uno de estos 3 encíclicas sociales. Ojalá que no se queden con mi explicación. Si les pica el gusanito de la curiosidad de profundizar, vayan al texto y lo lean. Si no los 3, pues al menos 2 o 1. Pero es importante que estén sintonizados con esta enseñanza, porque además sigue dando luces a la realidad que vivimos. Primero, es una encíclica que quiere retomar el tema del trabajo humano. El tema del trabajo humano, Labor in Exercens, el evangelio del trabajo. Y vuelvo a mencionar aquí el Papa Juan Pablo II que el trabajo humano, la TH es trabajo humano, es la clave de la cuestión social. Es decir, para otro tipo de análisis, la clave de los problemas sociales pueden ser de otro orden, comercial, financiero, político, legislativo, qué sé yo. Para la Iglesia, la clave bajo la cual se deben entender y solucionar una gran parte de los problemas sociales es la cuestión del trabajo humano. ¿Por qué? Bueno, empieza el Papa ahí a desglosar, en primer lugar, que el hombre tiene una vocación al trabajo. Vocación al trabajo. En México, no sé, en Colombia y en otras partes, cuando yo era pequeño me decían en el catecismo para la primera comunión que el trabajo fue como un castigo por el pecado. Adán y Eva pecaron y entonces vino el castigo y parte de ese castigo es trabajar. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Trabajar era fruto de un castigo por un pecado. Así yo crecí de chiquito, en la catequesis de primera comunión, y así nos enseñaron a muchos. Y lo primero que corrige el Papa es esta percepción, ¿no? El hombre tiene vocación, llamado a trabajar, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios trabajó. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día creando, trabajando. Séptimo día descansando. Dios trabajó, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre está hecho para el trabajo. Es su primera vocación después de la vida. Y esa vocación lo hace más digno, lo enaltece, lo ayuda a desarrollarse, si acepta, si dice sí a esa vocación. Y ese hombre se envilece, discúlpenme la palabra y el término, si no trabaja. Además habla de la dimensión objetiva y subjetiva del trabajo. Son 2 dimensiones muy clásicas al hablar de labor in exercens. Sí, al trabajar se crea un libro, se crea un micrófono, se crea una computadora, se crea un pan, unos zapatos, se crea algo. Esa es la dimensión objetiva, pero hay una dimensión subjetiva que no se puede olvidar. ¿Quién trabaja? ¿Quién crea? ¿Quién maniobra toda esa materia prima e imprime su carácter, imprime su personalidad, imprime su tiempo en esa obra que es suya? De alguna manera esto ya lo había, digamos, desarrollado Carlos Marx en su crítica hacia el capitalismo, porque en el capitalismo el trabajo venía siendo una mercancía que subastaba en el mercado. Y eso le quitaba la dimensión subjetiva. La dimensión subjetiva es importante, porque en las creaciones que cuestan sudor, en las creaciones que son fruto del trabajo, el hombre está expresándose y el hombre se está formando. Entonces, tan importante es el producto que emerge como la persona que emerge trabajando. La persona que se va haciendo gracias al trabajo. Y esa persona que se va haciendo gracias al trabajo se va acercando a la imagen de Dios. Entonces, entramos aquí a una argumentación de orden antropológico para no limitarnos a ver la dimensión objetiva
o material del trabajo. Habla sobre la solidaridad entre los hombres, del trabajo y de los hombres con el trabajo. El trabajo es un elemento que nos une a la naturaleza y no solamente eso, también nos une entre nosotros como seres humanos. En el trabajo socializamos. El trabajo nos socializa, además de que producimos bienes y servicios que cubren necesidades satisfactorias humanos. Pero hay una dimensión de solidaridad en el trabajo que no podemos olvidar. El trabajo, además, es un fundamento para la vida familiar y social porque es lo que nos permite a las familias y a la sociedad salir adelante con sus propios méritos y esfuerzos y pues desarrollarse plenamente hasta alcanzar su fin último. En el capítulo 3 habla ya de los conflictos que el mundo moderno todavía trae arrastrando desde Rerum Novarum, algunos de ellos, sobre el trabajo y el capital. Porque hay una especie de contraposición. El gran conflicto entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. Son como dos esferas o dos sujetos que se ven de frente a frente, pero que viven en conflicto, porque no hay una sana concepción ni de la persona ni del capital, ni del trabajo ni del fruto del trabajo. Y dice el Papa, fundado en toda la tradición de la Iglesia, que hay una prioridad del trabajo sobre el capital. Y que tenemos que superar esta antinomia de contraponerlos. ¿Cómo se supera? Garantizando la prioridad del trabajo sobre el capital. Hablar de prioridad no significa hablar de que el trabajo subordina absolutamente al capital, pero sí le imprime una característica. Y esto tiene que ver con el derecho de propiedad privada, que además ese derecho de propiedad privada, que en mucho se convierte capital, porque siendo los dueños de los medios de producción, pues la riqueza que generan esos medios de producción se van convirtiendo en un capital. Bueno, ese derecho de la propiedad privada sí está muy bien, pero debe de estar subordinado al destino universal de los bienes. O lo que Juan Pablo II va a llamar, debe de ser una propiedad privada con hipoteca social, con responsabilidad social. Esa responsabilidad social hace que no se pierda de vista el destino universal de los bienes, que es un principio teológico fundamentado en la creación según la narración como nos ha llegado desde el Génesis. Dios destinó todas las cosas para uso de todos los hombres de todos los tiempos. Ese principio hay que salvaguardarlo. ¿Cómo lo podemos salvaguardar hoy? Pues considerando el derecho de propiedad privada, sí, pero subordinado al destino universal de los bienes. Y fíjense que esto no es comunismo, no es socialismo, no es marxismo, porque el marxismo lo que pedía era abolir la propiedad privada. La doctrina social no promueve la abolición de la propiedad privada. Es necesaria, es buena, es un derecho, pero siempre y cuando se realice de tal manera que no se olvide la hipoteca social. Y habrá que, pues, los propietarios de los medios de producción pueden hacer copropietarios a los trabajadores, pueden hacer socios a sus propios trabajadores, y en ese sentido tener una copropiedad de la empresa, en la cual todos se benefician. Sigue Labor et Exercens hablando de los derechos del trabajo, en clave ya de los años 80, finales del siglo pasado. Existen los derechos del hombre, existen los derechos del trabajador. Hay dos tipos de empresarios, dice el Papa: el empresario directo, que es el que dirige la empresa, la fábrica, el espacio laboral, en sus aspectos organizativos, administrativos y demás, pero también cuenta el empresario indirecto, que es prácticamente todo el contexto de gobierno en el que se desenvuelve esa empresa o esa institución.
El empresario indirecto es el gobierno que cobra impuestos, que marca leyes, leyes laborales, leyes medioambientales, leyes fiscales, etcétera, y que no vienen directamente del empresario, sino del empresario indirecto, que es precisamente el gobierno, el Estado. Y esos dos tienen que estar trabajando de la mano para garantizar el desarrollo de la empresa, pero sobre todo el desarrollo de la persona. El desempleo es un problema que reclama solución holística, integral, considerando todos los aspectos. El salario justo es un problema ético de justicia. Lo justo, pues bueno, si se llama salario justo, pues ojalá que sea realidad, que el equivalente de un salario justo realmente sea eso. El equivalente que en justicia propicia que las familias puedan vivir dignamente. Enuncia que el tema del trabajo de las mujeres está muy rezagado en el mundo. Cuando se dice que la Iglesia ha tenido poca atención a las mujeres, aquí basta ver la Warren Churches, todo como Juan Pablo II se expresa de la mujer trabajadora, que es una belleza, y ahí se reconoce pues que se está en falta porque muchas de las peores prácticas laborales y de trabajo pues recaen esas peores prácticas en detrimento de mujeres, y eso no puede seguir siendo. Sindicalismo y bien común, porque el sindicalismo no puede ser una camarilla que mire para su bien personal, olvidándose del bien común de la empresa y del bien común del Estado en el que están. Hay que superar la lucha de clases, no es peleándonos unos contra otros. Habla de la dignidad del trabajo agrícola, porque en un mundo que va dejando lo agrícola a un lado, actividad primaria de la economía en otros tiempos, el trabajo agrícola tiene una gran dignidad y una gran importancia. Y ahí el mundo había descuidado mucho la dignidad del trabajo agrícola. Está el tema del trabajo y las personas minusválidas, o con discapacidades o con otras capacidades, y el problema de trabajo y emigración. Y va terminando este documento hablando de los derechos de los hombres del trabajo. Hay que recuperar en primer lugar el significado de trabajo humano a los ojos de Dios. La Iglesia tiene una responsabilidad de formar en una espiritualidad del trabajo humano. No es simplemente una mercancía o una fuerza de operación para ganar dinero y ya. El trabajo es mucho más que eso. Cristo trabajó, Cristo es el hombre del trabajo. Cristo mismo, que participó en nuestra condición en todo, menos en el pecado, trabajó. Y el trabajo humano a la luz de la cruz y la resurrección, porque no cabe duda que el trabajo también tiene una buena dosis de cruz, pero no se queda en la cruz, transita hacia la resurrección. Entonces, vean cómo en estos 5 capítulos el Papa va desglosando temas muy actuales, tanto en el año 81, cuando salió esta encíclica, como todavía hoy, año 2022, de mucha actualidad. Algunas cosas habrán cambiado, algunas cosas habrá que actualizar, pero los principios aquí enunciados son de una gran actualidad. Y con esto comienza Juan Pablo II a pronunciarse de una manera más focalizada y clara sobre los temas álgidos de lo que se llama la moderna cuestión social. En este documento, 1981, la cuestión social es el trabajo humano, pero posteriormente, ya entrando en el año 2000, va a decir el Papa en el año 2002 que la cuestión social hoy, año 2002, se llama globalización. No que quede atrás esto del trabajo humano, sino que la globalización es la clave bajo la cual hay que interpretar todos los problemas, porque el mundo ya se ha hecho pequeño. Aún así, siguen siendo válidas muchas de las intuiciones y propuestas de Juan Pablo II en Laborem Exercens, el Evangelio del Trabajo, que tiene que culminar
no solamente en una defensa, bueno, tiene que haber una resignificación de la actividad del trabajo, tiene que haber garantía de los derechos de los trabajadores, tiene que compaginar esto con mejores condiciones de vida para la familia y la sociedad, tiene que compaginarse esto con el Estado, con el todo, e incluso la Iglesia tendría que impulsar una espiritualidad del trabajo humano. Una espiritualidad que tiene su inicio en el Génesis, Dios trabajó, nosotros trabajamos, y tiene su culminación precisamente en el Apocalipsis. En ese momento definitivo en el que Cristo será cabeza de todo. Para que llegue a ser cabeza de todo se requiere el trabajo humano, nuestra aportación humilde, sencilla, a través de eso que llamamos el trabajo humano. Y si esto lleva un poco de cruz, seguramente también llevará resurrección. Hasta aquí Labora in Exercens. Vamos rápidamente a la segunda encíclica social. Esta encíclica social viene años después, en el año 87, y en el año 87 se cumplen 20 años de Populorum Progressio, otra gran encíclica. Populorum Progressio, que ya entré en duda si es encíclica o exhortación apostólica, creo que es exhortación apostólica, de Pablo VI, y que fue un documento en el año 67, posterior a terminar el concilio, antes de Medellín 68, antes del 68 de París. En el año 67 escribe Pablo VI la Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos. Y vienen ahí unas grandes enseñanzas. Bueno, es tan grande ese documento que Juan Pablo II quiere hacer un homenaje a los 20 años y escribe Sollicitudo Rei Socialis. El llamado, la solicitud que tiene la Iglesia por las cosas sociales, por las cosas de la sociedad. Solicitud, rey, cosa, cosas de la sociedad. Y entonces es un gran documento, un poquito más extenso que el anterior, mucho más elaborado, más teológico incluso, de una belleza enorme. Así como les recomendé leer de Juan Pablo II el discurso inaugural de Puebla, ahora les digo, les recomiendo leer Sollicitudo Rei Socialis. 80 años. Pero bueno, cada quien tendrá sus preferencias, o leer las tres, ¿verdad? Primero, en la introducción dice, la Iglesia tiene una solicitud permanente por el tema del desarrollo. Y esa solicitud por el tema del desarrollo es lo que lo ha llevado a desarrollar un corpus de doctrina social de la Iglesia. Aquí es muy importante esto, amigos, amigas. La doctrina social no se desarrolla a partir del escritorio, de los libros, de la reflexión. Se desarrolla a partir del problema concreto del desarrollo humano y de los pueblos. Es la realidad la que nos llama a ir generando ese pensamiento que ya sintetizado en algunos textos llamamos corpus de doctrina social de la Iglesia. Esta solicitud Rei Socialis es un homenaje a Populorum Progressio, pero es una continuidad. Hay una concepción más rica del desarrollo, sin quitarle méritos a Populorum Progressio, y hay continuidad. No se rompe esa continuidad. Hace toda una larga disquisición sobre lo que aportó Populorum Progressio, cuáles fueron su novedad, cuáles fueron sus frutos, cuál fue la grandeza que tuvo esta encíclica, y bueno, particularmente ayudó al mundo a precisar que el problema del desarrollo de los pueblos es un problema antes que otra cosa de carácter ético, no económico y político. Si resolvemos el trasfondo ético, entonces se puede resolver también el trasfondo político, económico, financiero, etcétera, etcétera. Tan es así que la Populorum Progressio señaló que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz.
el nuevo nombre de la paz. Si queremos paz, tenemos que propiciar desarrollo. Cuando no hay desarrollo, entonces no hay condiciones para la paz. Y esta es una nueva manera de entenderlo a partir de lo que señaló Populorum Progressio. Porque la Populorum Progressio lo que señala es que la justicia es el nuevo nombre de la paz. Y aquí es el desarrollo de los pueblos, es el nuevo nombre de la paz. Cuando les decía que Juan Pablo II tiene mucha agudeza al discernir la realidad social mundial, tiene una gran habilidad, una gran perspicacia de óptica, y bueno, en todos sus documentos siempre va a haber algunos números donde sintetiza cómo percibe la situación del mundo. Con ojos de iglesia, con ojos de evangelización, con ojos de Cristo, no con ojos de otros intereses. Entonces habla de la miseria de una multitud, del abismo que hay entre el norte del mundo, que tiene una tasa de natalidad muy baja, y el sur, que tiene una tasa de natalidad muy alta, el norte muy rico y el sur muy poblado, pero muy pobre. Año 87. Habla de la unidad del mundo que está comprometida porque no puede haber armonía mundial si hay países del primer mundo, otros del segundo, del tercero e incluso del cuarto mundo. Cada uno con niveles de desarrollo muy distintos. Hablo también de los totalitarismos que ahogan la subjetividad social. Toda forma de totalitarismo que ahoga a los ciudadanos y a las organizaciones ciudadanas que son sujetos sociales y generan una subjetividad útil para el bien común. Cuando los gobiernos se hacen totalitarios, ahogan esa participación ciudadana y comprometen el futuro de esa sociedad. Habla también de los problemas de los mecanismos financieros, económicos, porque concentran la riqueza. Son necesarios, son buenos, pero tienen un defecto enorme. Concentran enormes masas de riqueza en pocas manos. Y entonces esos mecanismos tienen que cambiar. No desaparecer, cambiar. Indicadores de subdesarrollo que afectan a los desarrollados, pues incluso dentro de los países desarrollados hay índices de subdesarrollo. Porque hay crisis de vivienda, hay desempleo, hay subempleo, hay también temas de deuda dentro de países desarrollados. Imagínense cómo les va a los países subdesarrollados. Habla el Papa de una contraposición ideológico, político, económico, militar, pues un poquito una lectura de los nuevos neocolonialismos de los años 80 y del papel que tienen los medios de comunicación en esto. Está el tema de las armas atómicas, del comercio de armas, que genera mucho trabajo, mucha riqueza y mucha muerte. El problema del terrorismo, de los refugiados, que todo eso denota que el desarrollo no ha llegado o no ha llegado para todos. Y bueno, la conciencia de la dignidad y preocupación de los derechos humanos, por la solidaridad, la paz, la preocupación ecológica, etcétera. Todo esto es una preocupación moral. Y dado que es una cuestión moral, por eso la Iglesia se ocupa también de estos temas. No se ocupa como se ocupa un gobierno o una instancia financiera. Se ocupa como Iglesia, y en todo lo que le preocupa es la cuestión moral subyacente a los temas de derechos humanos, de paz, de ecología, etc. Capítulo 4 habla de lo que es el auténtico desarrollo humano y da nuevas claves de interpretación que superan algunas de las dadas en Populorum Progressio. Entonces, habla, por ejemplo, de que el paradigma economicista está en crisis, el mucho desarrollo económico no necesariamente es desarrollo humano. Habla de que es inaceptable el subdesarrollo, pero también el superdesarrollo. Es decir, que haya lugares donde todavía ni agua potable y luz eléctrica,
y haya otros lugares donde ya estén pensando en crear búnkers, pues si hay una guerra atómica. Dos modelos, uno de subdesarrollo a grados superlativos y otros países con un superdesarrollo, que a lo mejor ya lo que están pensando es salvar a una porción de la humanidad. Es inaceptable esta combinación de elementos tan disímbolos. El desarrollo se mide y orienta según la vocación global del hombre. Para hablar de desarrollo hay que hablar de todo el hombre y de todos los hombres. Y un desarrollo que no sirva al crecimiento de todo el hombre, todas las dimensiones del hombre, y de todos los hombres, no es un auténtico desarrollo. Habla del dominio, de la posesión y del uso que debe subordinarse a la vocación del hombre. Dominio, posesión y uso de bienes que deben subordinarse a la vocación del hombre, porque el hombre no está hecho para tener bienes, para acumular bienes. Esa no es la vocación del hombre. Si acaso es la de administrar esos bienes, de manera que son temas de dominio, posesión e uso, según las Sagradas Escrituras. Se debe respetar la identidad cultural de cada pueblo, es decir, que el desarrollo no puede avasallar a los pueblos y su cultura. Si es verdadero desarrollo, respeta también los valores culturales de los pueblos. Y muchos de estos pueblos, esos valores culturales, tienen una apertura a la trascendencia. No son culturas inmanentistas, están abiertas a la trascendencia. Hay que considerar también esto. Debe promoverse los derechos humanos, personales, sociales, económicos, políticos, el derecho de las naciones, el derecho de los pueblos indígenas, es decir, todos los derechos para todos, y dentro de un marco de solidaridad y libertad. Estos dos valores, solidaridad y libertad, permiten a la humanidad transitar hacia un verdadero y auténtico desarrollo humano. Y ya en la parte final de esta encíclica, hace una lectura teológica de los problemas del tiempo que le toca a Juan Pablo II. Por ejemplo, habla de superar ese obstáculo para el desarrollo que es el de tomar decisiones morales y decisiones políticas que generan estructuras de pecado. Se deben de cambiar esas estructuras de pecado tomando otras decisiones políticas, pero también de tipo moral. Hay que revestir las actitudes de pecado, revertir. Por ejemplo, ese afán de ganancia, ese afán de acumular, ese afán de tener, esa sed de poder. Todo eso requiere conversión humana, personal, concreta. Es necesario creer en la virtud de la solidaridad, porque eso nos permite reconocernos unos a otros como personas responsables de nuestro todo social. Debe de haber una interdependencia en la solidaridad. Todos interdependemos y si lo hacemos de manera correcta, podemos salvaguardar tanto la propiedad privada como el destino universal de los bienes. Pide el Papa que las naciones fuertes, desarrolladas, sean solidarias con las menos fuertes, con las menos desarrolladas. Y dice el Papa, la paz es el fruto de la solidaridad. Son expresiones emblemáticas. Queremos paz, seamos solidarios. La paz es el fruto de actitudes solidarias de los fuertes, pero también de los débiles. De todos sentirnos responsables de construir esa paz. Y esa solidaridad tiene que superarse a sí misma en la gratuidad, el perdón, la reconciliación, que son verbos más exigentes, que son niveles de virtud superiores a la simple solidaridad. Dice que la Iglesia tiene un camino, la comunión, la solidaridad humana y cristiana, y ese camino también tiene que ser puesto como testimonio. Y pone ejemplos de mártires, aquí ustedes en Colombia, San Pedro Claver o San Maximiliano Mariano Kolbe, pues son grandes actos
de personas que ejercieron ese camino de comunión, solidaridad y testimonio. Entonces, a los 20 años de Populorum Progressio, el Papa nos regala una encíclica más que profundiza el tema del desarrollo de los pueblos. Y lo hace, yo aquí estoy enunciando apenas una cantidad de renglones, pero esto no quita y esto no los exime de ir a los textos originales, de ir a leer cada una de estas encíclicas y empaparse del contenido de todo esto. Y vamos entonces con otra encíclica. Bueno, da algunas orientaciones. Aquí me voy a saltar todo esto porque ya de alguna manera ya lo he mencionado. Conclusión, la Iglesia confía en el hombre y en su liberación. La Iglesia confía en el hombre y en su liberación, como fruto de la solidaridad, como fruto de todos estos conceptos que dan por resultado el auténtico desarrollo. Viene después de algunos años otra gran encíclica social, Centesimus Annus, muy esperada, a 100 años de Rerum Novarum, Rerum Novarum 1891, Centesimus Annus 1991. Centesimus Annus a los 100 años. Es una enorme encíclica social. Esta es un poquito más chonchita, es un poquito más gordita, pero es una gran encíclica social. No quiero compararla con otras, simplemente decir que es un documento de primera orden que todavía da luces a la realidad actual. Y vamos a ver algunos puntos. Primero, hay una valoración de Rerum Novarum. Sí, Rerum Novarum fue 1891, pero de ahí para acá se ha venido desarrollando eso que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia, porque todos los papas han dado una palabra sobre la cuestión social, sobre la evangelización de lo social, sobre el testimonio de los cristianos en lo social, sobre esa palabra ha ido conformando ese corpus de un siglo ya, que se llama doctrina social de la Iglesia. Invita a ver los frutos que dio Rerum Novarum. Rerum Novarum dio muchos frutos, tanto en Italia como en Europa, como en otros países de América Latina. Hace poco hicimos un congreso de los 100 años de Rerum Novarum, 130 años de Rerum Novarum, y algún maestro de Colombia nos habló de esto, de los frutos de Rerum Novarum en Colombia a finales del 800. Entonces, en muchos lugares hubo frutos de la Rerum Novarum, también en México. Luego en el capítulo 1 va a hablar de las características de Rerum Novarum, hace una revisión de las cuestiones sociales de entonces, cómo estaba la Iglesia, cómo estaba el Estado, cómo estaba el mundo del trabajo, las autoridades, en fin, el tema de la libertad religiosa y los trabajadores. Todo esto como tratando de hacer una relectura histórica muy pausada sobre lo que fue y es la Rerum Novarum, cuyas enseñanzas, en su gran mayoría, siguen siendo válidas. En el segundo capítulo 2, habla de las cosas nuevas. Pues sí, Rerum Novarum 1891, hoy hay cosas nuevas, 1991. O sea, vamos a hablar ahora de la actualidad. Ya hablamos de los frutos de aquello. Y lo primero que hay es que toma conciencia Juan Pablo II de la caída del socialismo real. Esto que ocurrió en el año 89, la caída del muro de Berlín. Yo me encontraba en Italia estudiando y era emocionante ver las noticias todas las noches de lo que iba aconteciendo con la caída del muro de Berlín. Era un renacer de esperanza, no solamente para los alemanes, sino para toda Europa, y de ahí para todo el mundo. Y poco tiempo después, la URSS deja de ser URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para ser Rusia. ¿Por qué? Porque el presidente de entonces, que acaba de morir hace poco tiempo, Gorbachev, pues abrió el país al mundo y nos dimos cuenta que ese proyecto de socialismo, en términos reales, como ahí se llevó, fue un fracaso, un total fracaso.
Esos dos acontecimientos cambiaron la historia del mundo a finales del siglo pasado. Y ahí el Papa se detiene a hacer un análisis de esto. ¿Por qué cayeron estos dos regímenes? Por su reducción antropológica, porque en esos regímenes desaparece la persona, porque la sociedad no agota el ser del hombre ni el Estado. Hay que promover espacios de libertad, de subjetividad social, y esos regímenes no los propiciaron y cayeron. También por su ateísmo, que llevó a esas sociedades a un vacío espiritual tremendo. También por su lucha de clases, que en vez de buscar el bien común, pues era una lucha de dos grupos antagónicos. El falso concepto de libertad que manejaban, la precariedad de la paz después de las guerras mundiales, pues se siguió militarizando el mundo, el terrorismo, las guerras civiles. La sociedad del bienestar y del consumo también reducen el hombre a la esfera material y económica. Esto ya del lado del capitalismo, digamos. Pero son las cosas nuevas que percibía Juan Pablo II. Esta sociedad del consumo que también reduce al hombre a simplemente materia y desarrollo económico. Hay un sentimiento vivo por los derechos humanos y la ONU, decía Juan Pablo II, ya desde entonces pues no ha sabido ser eficaz. Ya desde entonces y desde atrás, desde Redemptor Hominis y la otra encíclica sobre el Espíritu Santo, el Papa Juan Pablo II hace profundas críticas a la ONU por su ineficacia, por su burocracia, por su pérdida de sentido, porque no está sirviendo a los propósitos para los cuales fue creado. Y hasta hoy permanece igual. Entonces, esas son las cosas nuevas del mundo. Y entonces ya viene un desglose como más pormenorizado de los acontecimientos y lo que eso implica para la Iglesia. La Iglesia tiene un compromiso de defensa y promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, con esta encíclica se comenzó a hablar con pleno derecho en la Iglesia de pastoral de los derechos humanos. Antes lo de los derechos humanos, pues sí, estaba ahí en torno a la Iglesia, lo trabajaban algunas personas, algunos grupos, pero no nos atrevíamos a llamarla pastoral de los derechos humanos. Y a partir de este documento, con este número, la Iglesia, a través de su compromiso en la defensa y promoción de los derechos del hombre, es también causa de cambios como los que han ocurrido para bien. Hay democracias frágiles. El camino es el diálogo y la solidaridad. Ahí, este año 89 dejó un estrecho vínculo entre la política, el derecho y la moral, porque el hombre es creado para la libertad, pero tiene que tener una referencia a la creación, a la redención. En fin, hay que comprenderlo en su realidad humana, pero total, no parcial. Previene contra el peligro de que la política se convierta en religión secular, como de hecho en muchos países se vivió y todavía se vive. El reino de Dios presente en el mundo, sin ser del mundo, ilumina el orden de la sociedad humana. Ese reino de Dios penetra esa sociedad humana y lo vivifica. Por eso la Iglesia tiene que estar presente. Hay que construir la realidad, pero construirla juntos, los laicos, cristianos, católicos y todos los demás hombres de otras religiones y hombres de buena voluntad. Esa construcción del reino no solo es tarea de los católicos, cristianos, es de todos los hombres. Y ante la crisis del marxismo, pues hay un espacio para la doctrina social, para recuperar a los obreros, para hablar de una praxis de liberación en el mundo del trabajo. Los que abandonaron el comunismo, pues imagínense el sentimiento de frustración que tenían todos los que dieron su juventud al comunismo y que ahora que ha fracasado, que se ha visto que ha fracasado, pues hay necesidad de una reconstrucción de la persona y de la moral de esas personas, de esos grupos. Hay que apoyar a los países del tercer mundo que siguen ahí, sumidos en el subdesarrollo,
y el desarrollo debe cumplir con el derecho deber de buscar a Dios, de conocerlo. No puede haber desarrollo cuando se niega el derecho de buscar a Dios y de normar su vida según Dios. Entonces introduce la libertad religiosa como un tema también de desarrollo. Centésimos Annus va a hablar extensamente de la propiedad privada y el destino universal de los bienes. Por una razón, se cayó el socialismo real, la URSS dejó de ser URSS y todo eso se mostró un fracaso. Y entonces algunos hicieron la lectura de que a la caída del comunismo, del socialismo, le vino la victoria del capitalismo. Eso ya caducó, eso ya se vio que fracasó. Entonces esto significa victoria del capitalismo. Y el Papa dice, no, vámonos despacio, porque el capitalismo también tiene sus pecados, el capitalismo también tiene sus excesos, el capitalismo no es la ganona de frente al derrumbe del socialismo real. Y entonces hay que repensar muchas cosas. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, que no es un derecho absoluto, ¿no? Es un derecho relativo. El hombre se apropia una parte de la tierra con su trabajo, pero al apropiarse de eso no debe de impedir a otros que obtengan su parte. Hay que aprender a trabajar y trabajar con otros y ampliar las posibilidades de trabajo para otros, cosa que no hace el capitalismo. La posesión de los bienes de producción es legítima, pero en función del trabajo, no de la acumulación de capital. Existe otra forma de propiedad en nuestro tiempo, que es la propiedad del conocimiento, la propiedad de la técnica, del saber. Todo eso se ha desarrollado en las últimas décadas de manera estratosférica. La moderna economía de la empresa, ahí la persona humana es el valor principal. No los bienes, no el capital, no las máquinas, no los procesos, no. La persona humana es el capital principal, el principal valor dentro de una economía de empresa humanitaria. El tercer mundo vive una situación de marginación y explotación, bueno, sigue viviéndola desde hace muchas décadas, y no podemos abandonarnos a la lógica del mercado, y esto lo va a seguir trabajando Francisco en la actualidad. Se necesita una mejor articulación entre Estado, mercado y sociedad civil. Pero aquí el Papa Juan Pablo dice, bueno, no nos abandonemos al mercado, porque tampoco el mercado es la solución a todos los problemas de desarrollo de los pueblos. El desarrollo de muchos pueblos exige, por ejemplo, la condonación de la deuda externa que los asfixiaba. Algo de esto se avanzó, no mucho. Necesidad de desarrollar hábitos de consumo y estilos de vida lícitos, morales, orientados a ser, no al tener. Y aquí hay una obra educativa y cultural. Y aquí se abría abiertamente Juan Pablo II al tema de cuidado del medio ambiente a través del desarrollo de nuevos hábitos de consumo. Hoy tenemos clarísimo que mucho del deterioro del medio ambiente mundial viene por los hábitos de consumo de la población mundial. Entre más consumistas seamos, más ensuciamos el planeta. Agua, tierra, aire. Hay un error antropológico que se tiene que superar, y no es la ecología por la ecología, sino es la ecología humana. Este concepto de ecología humana la introdujo Juan Pablo II, aunque después ya cayó en desuso y ahora con Laudato Si, pues se retoma, pero en otra concepción. Pero el punto es el mismo. Desarrollo sí, pero con cuidado del medio ambiente, para que todo en su conjunto esté en favor de la ecología humana, de mejores condiciones de vida para el hombre. Habla de las formas de alienación del cual y bueno, va a dedicar el capítulo 5 a temas de los estados, naciones, de la cultura, particularmente del tema de la democracia, de los valores para la democracia, de las condiciones para que una democracia sea buena y útil para la sociedad, el tema de la libertad, que es un tema cristiano 100%, por lo tanto, de ciertas incumbencias que tiene el Estado, pues para que esté al servicio de la sociedad y del hombre. Y bueno, desafortunadamente en estos
tiempos se había desarrollado la guerra del Golfo, con enormes pérdidas y con mucha destrucción, y el Papa menciona nuevamente nunca más la guerra. Hoy, después de muchos años, estamos todavía otra vez en guerra. En fin, imposible desmenuzar cada renglón para explicar todos los pormenores y luego aplicarlo a la realidad. Entonces, ojalá que esta probadita sobre el contenido de estos 3 grandes documentos y de todo el enorme impulso de Juan Pablo II por la doctrina social, los invito a ustedes a leer con detenimiento. No solamente el libro del padre Bernal sobre esto, sino además los documentos en sí mismos, al menos estos 3 o alguno de estos 3. Y va a ir concluyendo esta encíclica con este título: El hombre es el camino de la iglesia. La iglesia no recorre el camino de los ángeles, o el camino de los arcángeles, o de los serafines, o de las nubes. La iglesia está en la tierra con los hombres y recorre el camino de los hombres. Por eso se ensucia las manos en las cosas de los hombres. Por eso tiene algo que aportar, y eso que tiene que aportar se llama doctrina social de la iglesia, que incluye una antropología teológica cristiana, que incluye una manera de entender a la iglesia, y al hombre no lo podemos terminar de comprender si no es a la luz de Cristo. Entonces incluye también una antropología. De manera que trabajar por el hombre y la sociedad está en el ADN de la iglesia, está en las venas del ser iglesia, y concretamente de los laicos que formamos esta iglesia. Estamos en el mundo. Sigue siendo válida la opción preferencial por los pobres, por ejemplo. En Centésimos Annus va a ser el único documento que vamos a encontrar un piropo a Carlos Marx. En todos los demás documentos de otros papas anteriores, todo lo que oliera de marxismo se le daba duro, tache, malo, pésimo. Y en Centésimos Annus, Juan Pablo II va a reconocer que algunas de las intuiciones en pro de la justicia de Carlos Marx, pues eran ciertas, eran correctas, como esto de reducir el trabajo a mercancía, como esto de negar la posibilidad de desarrollo a través del trabajo. Algunas intuiciones del marxismo son aquí, digamos, aplaudidas en un número por ahí perdido de los Centésimos Annus, pero es otro cambio de actitud. El mensaje social de la iglesia no es teoría. Yo espero que este estudio que están haciendo de doctrina social no lo estudien como teoría, sino como estímulo, como orientación para la acción, para que den testimonio de las obras. Ustedes, yo, demos testimonio con obras, porque solamente ese testimonio de obras va a hacer que otros crean en la doctrina social. Pues bien, todo esto, pues sí es un trabajo humano, pero se requiere del don de la gracia. Trabajar en lo social con toda esta óptica no es solamente trabajo de la inteligencia y voluntad del hombre, sino también de un don de la gracia. Pues, ¿qué les digo? El aporte de Juan Pablo II a la doctrina social es innegable. He tratado de manifestárselo con todo lo que dijo, habló, escribió. Insuperable, porque son 26 años de un pontificado rico de materia social. 26 años es muchísimo. Es el segundo papa que ha durado más en el pontificado, y desde el inicio de su pontificado hasta el último momento, la dimensión social de la evangelización estuvo ahí presente. Y es incuestionable por la verdad de sus afirmaciones, de sus proyecciones, de sus invitaciones. A nosotros nos toca conocer y aplicar como miembros de la Iglesia este magisterio social, que después ha venido a ser enriquecido con Benedicto XVI y luego obviamente con Papa Francisco y con lo que siga. Esto no se acaba. No me queda más que hacer una breve oración y dar gracias a Dios porque nos permitió tener en Juan Pablo II un apóstol de la evangelización de lo social,
un enamorado de esta materia y que como sumo pontífice la supo impulsar en toda la iglesia a tal grado que hoy todavía estamos gozando de su riqueza y estamos pues estudiando todo esto con suma pasión. El tiempo se nos ha ido, pero acabé con la presentación, son muchas ideas, a lo mejor ya hasta se aburrieron y se fueron, pero espero que haya sido útil. Te regreso la palabra, Miguel. Víctor, muchísimas gracias. Sí, ya se dieron cuenta que es inmenso, que es grandísimo el magisterio del Papa Juan Pablo II. Pero también se van dando cuenta cómo debemos estudiar los documentos, cómo debemos irlos leyendo, ¿sí? Si ya Víctor les hablaba un poco de la solicitud Rei Socialis, pues de Juan Pablo II, pues esa hay que leerla de la mano de la Populorum Progressio de Pablo VI, ¿sí? Se van dando cuenta cómo se van enlazando esas encíclicas, cómo la Rerum Novarum hay que leerla también, leer todas esas conmemoraciones a los 40, a los 80, a los 60, a los 80, a los 100 años, ¿no es cierto? Entonces es bien interesante ir como haciendo, digamos, una gráfica. Ojalá ustedes vayan hilando, ¿no es cierto? Vayan hilando todos estos documentos. Ojalá hagan una gráfica donde puedan ir como señalando cuál se debe leer, con cuál se debe leer, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante. Palabras del padre Sergio Bernal decía: el magisterio del Papa Juan Pablo II es social, es todo social. Ahora, así lo decía. Víctor, muchísimas gracias. Fue un esfuerzo grandísimo. Es mucho el contenido, pero sabemos que era importante poderlo escuchar. Muchísimas gracias por todos los aportes allí desde México. Un abrazo muy especial. Espero que esta semana nos veamos aquí en Colombia, hermano. ¿Sí? Podamos conversar. Al rato vuelo para allá. Al rato ya ya tiene la maleta lista y sale para Colombia. Entonces espero pues que nos podamos ver, hermano. Muchas gracias, un abrazo a la familia, a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas en esta noche. Seguramente quedaron preguntas, pero pues es que es casi que imposible con el tiempo, pero creo que hay una riqueza grandísima aquí de este Papa San Juan Pablo II. Ojalá ustedes vayan retomando cada uno de estos documentos, vayan leyéndolos poco a poco. Fray Heriberto, regálenos por favor su bendición y vamos a descansar. Paz y bien para todos, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una feliz noche para todos. Amén. Muchas gracias, que descansen, feliz noche. Gracias, Padre. Gracias, nos vemos Descansen muy entonces. bien. Gracias, bendiciones. A todos Amén. que descansen, gracias. Dios les pague, gracias. Nos vemos el martes. En favor de Dios. Ya estamos llegando al 15, tranquilos, ya estamos llegando al 15. Yo sé que ya están cansados, es pesado de estudiar por esta época, pero bueno, ahí estamos, somos disciplinados y juiciosos. Feliz noche para todos. Gracias igualmente para usted.